Repin pintura vela incluso posible pintura al óleo no vela ni allí. Se gastaron unas cuantas bromas tontas en la cabeza, cundió el pánico, y entonces en la calavera se volvió tranquila y serena como un cementerio las palabras no. Y aunque le pidieran que dijera algo ahora mismo, nada más que un niño. Que saliera de su boca, no el tipo de neumático inusual para un pequeño piso comunal donde normalmente en la periferia de un piso comunal donde hay una cantidad demencial de ruidos innecesarios tanto dentro como fuera se quedó allí de pie otro. Un par de minutos hasta que por fin le vino un pensamiento a la mente. Maldición, murmuró Lida. Maldición, 2 rayas es posible. Aunque Lida nunca había sido propenso a jurar y una expresión fuerte, por supuesto, como cantó una no desconocida. Figura pública rusa lenguaje soez. La perla de la lengua rusa. Ella tenía una actitud tolerante hacia las palabrotas. No tenía nada en contra. A veces, en aras de la belleza, se podía usar el felpudo. Qué tontería pienso para mi Lida tiene razón, siempre y cuando no pienso en ello. Y hablando conmigo mismo y Lida soltó una risita y luego se asustó en silencio. La risa pareció continuar por un rato. Segundo se encontró de nuevo en silencio. Gu von Neusen tenía 17 años. No hacía mucho que había cumplido 17. Estudiaba en el Colegio Internacional de Tecnología de la Información. Estudiaba en el Colegio Internacional de Tecnología de la Información y se licenciaba en guión. Alta, pero exactamente alta. Típica ectomorfa, complexión frágil, pecho plano. Pechos estrechos, pecho plano, pecho pequeño, difícil de engordar. A Lida nunca le gustó su figura, pero en general pensaba que era bastante guapa. Tenía un buen pelo rubio, natural y sano, bien cortado. Dorado en cascada como el oro fundido, un verdadero tesoro, y unos ojos hermosos de color verde claro o azul. Lida quizá no se consideraba especialmente bella, pero armoniosa y plegable se tapó los ojos. Quizá ahora fuera una afirmación tonta, pero pensó que ella quizás no era tonta, testaruda y trabajadora. Al principio a Lida le gustaba pensar que sí. Pero ahora simplemente no tenía energía, y por una buena razón. Nacida en el seno de una familia numerosa, era la segunda hija y la cuarta. Pero cuando se fue de casa, ya había niños en la familia y Jacob. Básicamente vivían según dos principios, ricos con lo que tenemos y vivir con lo que no hay que ser rico. Para empezar, los padres tenían organizada toda la vida de sus hijos de un día para otro. Los hermanos y hermanas de Lida obedecían. Entendían rápidamente lo que estaba bien y lo que estaba mal. Nadie tenía opinión propia y lo principal era obedecer y servir por el bien de la familia. Aunque suene anticuado, trabajar cuando Lida anunció que iba a ir a la ciudad para ser guionista hubo un gran escándalo. No obtendrá un centavo de nosotros. No recibirás ni un centavo de nosotros, dijo papá. Solo el trabajo útil es necesario. Escribir guiones tontos para películas tontas es aficionarse, eso es lo que hacen los payasos. Prefiero ser un payaso y hacer payasadas a que me maten. La esposa enferma, agotada por el duro trabajo y permanecía de pie justo detrás de su padre, que no parecía tan enfadado como estupefacto. Ninguno de los hijos, ni siquiera los mayores, fue tan osado como para desafiarle a ir contra su voluntad. Para desafiarle a ir contra su voluntad y la desobediencia de la hija de la niña. Para sacarle de la colitis. El hombre le dijo con dureza, no tendrás casa, no tendrás familia. Nunca nunca te ayudaremos aunque lo supliques. Lida mamá sollozó por favor. Hija por un segundo Lida dudó así valió la pena renunciar. Una vida dura pero comprensible y lógicamente predecible que no prometía ningún giros traumáticos, renunciar a ella e irse así. Para vivir en un albergue y trabajar por centavos y estudiar, pero ¿no es eso demasiado para ella? Es una chica sencilla que acaba de cumplir 16. No inmediatamente su conciencia se opuso obstinadamente y el pensamiento fue como una bofetada en la cara. Lida estaba pensando. Era su plan, su sueño que merecía cumplirse. Se había graduado summa cum laude con matrícula de honor, había superado las pruebas de acceso con nota. Se merecía que su sueño se hiciera realidad. Nadie se lo regaló. Asterisco tienes que trabajar duro, tienes que estudiar duro, tienes que trabajar duro asterisco. Lo siento, murmuró. El rostro de su padre se suavizó y el de su madre se convulsionó. Exhaló aliviada, pero Lida solo se aferró tercamente a la correa de la mochila con la que había. Padre no le dijo nada más. Su madre dijo algo,
pero su marido la interrumpió con su ella cosió y Lida salió de casa. Por un momento, pensó que su padre, sin darse cuenta, la había honrado. Por su firmeza y por arriesgarse, pero nunca pudo perdonárselo. Se puso en contacto con ella durante ese año, pero nunca supo nada de su madre ni de su padre. Cuando entró en la universidad, conoció a 3 chicas de la misma escuela, pero de especialidades diferentes. Que también eran de fuera, las 4 alquilaron un apartamento modesto pero bien situado, con 3 habitaciones pequeñas. Tenía 3 habitaciones pequeñas, un salón, una cocina y un cuarto de baño, sin lavavajillas ni bañera. No había ascensor en el edificio, pero difícilmente podía esperar condiciones lujosas en su primer apartamento. La habitación en la que vivía Lida era diminuta, pero tenía una ventana y un armario empotrado. Una ventana y un armario empotrado. Una pared estaba sin revocar. Era lo que ella necesitaba, no solo su primer alojamiento para adultos, sino mucho. Un espacio que nunca había tenido. 12 personas en una casa de pueblo. ¿Qué clase de espacio personal podía haber? Lida se sentía como una adulta con dinero. Claro que nadie la ayudó. En parte por eso Lida se encontraba en esa situación. Lida se encontró en esa situación sin mucha educación, se vio obligada a trabajar. La única salida era conseguir un trabajo como limpiadora. No, 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 Junior. 2 de cada 3 de sus jefes preferían llamarla así. Empleadores preferían llamarla así. A Leda no le importaba. Sus padres, con sus actitudes patriarcales, estaban convencidos de que una chica tenía derecho a no poder fregar suelos y, en general, hacer las tareas domésticas solo si era un chico, si no tenía que ser capaz de hacer todo lo que una mujer debería ser capaz de hacer y hacerlo perfectamente así. Una joven diligente y activa como limpiadora ganaba un buen dinero. Lida tuvo suerte de alguna manera y sus 3 empleadores resultaron ser bastante generosos o algo así. Lida no estaba segura de cómo llamarlo adecuadamente, apreciando los esfuerzos de la. Le daban primas, le aumentaban la paga extra y, en general, le daban todo tipo de recompensa económica y así su tercer trabajo fue el turno de noche en UBN y Lida recordaba que su primer pensamiento cuando entró allí por primera vez en inglés fue que el nombre ruso ya no era tan presentable y por alguna razón pensó que no le gustaría y que nada bueno saldría de allí. Pero los empresarios prometían un buen sueldo por un buen trabajo. Trabajaba 4 tardes a la semana. La empresa tenía una limpiadora para cada planta, pero había limpiadora separada para limpiar las 3 grandes salas de conferencias, no solo los suelos sino también los muebles, limpiar la mesa, todas las superficies y la moqueta. Superficies alfombras siempre tenían productos de limpieza especiales para la limpieza. Pero todas eran abuelas de unos 60 años y carecían de la destreza y habilidad necesarias para limpiar ellas mismas las salas. Destreza y habilidad para limpiar las altas pantallas de televisión y vaporizar las largas cortinas. Lida hacía su trabajo y no se quejaba. El trabajo físico no le había asustado desde niña. Golden Age era una empresa especializada en dinero, y al principio Lida pensó que era una especie de banco privado o algo así. Un banco privado o algo así y luego, después de un par de meses en el trabajo, se dio cuenta de que Godin era una organización financiera que representaba algún tipo de servicios en el mercado financiero bajo licencia, préstamo de créditos, venta de valores, gestión financiera y cualquier otra transacción relacionada con el dinero. Golden tenía 3 sucursales en distintas ciudades y todas las dirigía la misma familia. El apellido polaco es tan gracioso que Lida probablemente lo recordaba por esa razón. Nikolai Alexandrovich y Alexandra Feodorovna, los fundadores polacos del negocio, vivían en otra ciudad y cedieron esta sucursal relativamente nueva a su hijo. Sucursal en manos de su hijo Grigori. Lida lo había visto brevemente cuando trabajaba. Lida le había visto de pasada cuando trabajaba. Un tipo corriente, no se diría que fuera un rico heredero. Guapo, con una nariz respingona y el pelo castaño oscuro perpetuamente despeinado. Con una sonrisa juvenil y alegre, bromeaba mucho, reía a carcajadas y llamaba la atención. Grisa era una auténtica alma de la empresa y el favorito de todos, según me contaron. Lida oyó decir que no era mal jefe, claro que su juventud a veces le estorbaba, pero era testarudo y diligente. Diligente. Él y Grigori se cruzaron un par de veces en los pasillos, la mayoría de las veces al final de una reunión en la sala de conferencias donde se suponía que Lida estaba limpiando. Grisa siempre asentía cortésmente con la cabeza y saludaba. En general, era educado con los empleados. Lida respondía del mismo modo.
Y no había interacciones ni problemas especiales. Lida hacía tranquilamente su trabajo. Lida hizo tranquilamente su trabajo, cobró su dinero y se fue. De la empresa el dolor no era una entidad al igual que ella entró a limpiar después de otra reunión vio que los directores y otros hombres importantes ya habían abandonado la sala Grigori entre ellos. Lida no vio a Grigori entre ellos, pero pensó que no se había dado cuenta de que se había ido y recogió todas sus herramientas. No esperaba ver a nadie allí. Se sobresaltó cuando oyó un Se sobresaltó cuando una pregunta repentina salió de sus labios. Lida se crispó con desgana y miró a Grigori, el joven sonrió un poco culpable. Lo siento, no quería asustarte, Grigori Nikolaevich. Lo siento. Creía que ya se habían ido todos, guardó un silencio incómodo. Lida esperó a que se fuera, pero al parecer el propio Grisa no tenía prisa. Vuelve más tarde. No. Trabaja. Voy a tomarse un descanso. Se atusó el pelo y se puso guantes. Grigori estaba sentado en el alféizar de la ventana, mirándola de reojo. Lida solía llevar auriculares, pero ahora le pareció descortés y siguió con su trabajo en silencio. Nunca dijiste si te resulta difícil llevar todas estas cosas o no. Tengo un carrito con ruedas. Así que no es difícil, respondió Lida. Grigori algo. Murmuró algo de acuerdo. Lida desplegó la escalera para subir al aire acondicionado. Para limpiarlo y por alguna razón preguntó si era un día duro. Bueno, no es más duro que de costumbre, suspiró Grigori. Una semana de proyectos complicados. Grigori sacudió la cabeza, ya sabes cómo es esto. Varios plazos a la vez. Aquel polaco se cortó en seco al parecer pensando que Lida no sabía de qué estaba hablando, pero ella sonrió. A mí me pasó cuando 2 restaurantes en los que trabajé seguidos tenían múltiples banquetes y yo limpiaba una sala y corría casi al otro lado de la ciudad para limpiar la otra y luego la terminaba. Soltó una risita Lida. Dios, se sorprendió pensando. Pensó qué tonterías le estás contando. No creo que le interesen esas cosas, pero Grigori asintió pensativo. Ahora miraba a Lida con mirada evaluadora, deslizando suavemente su mirada sobre ella y estudiándola. Lida se sintió tensa por la gente que pasaba a su lado con una mirada aceitosa muy desagradable. Eso hizo que Lida Isakova quisiera volver a su casita en el pueblo seguro donde todos. La mirada de su amigo Grigori era apreciativa pero no tan desagradable. El chico miraba como miraba a una chica que le gustaba, una chica guapa. ¿Puedo hablar contigo? Preguntó Grigori mirando a Lida abiertamente. Suelo tutearme con todos los empleados pero quiero quejarme un poco, claro. ¿Puedes? Lida sonrió. Pero entonces yo también puedo decir tú. Grigori asintió y también sonrió distraído por la difícil semana. Me encontró una novia, tarareó. Lidia comprobó si había quitado bien el polvo del aire acondicionado y se deslizó con cuidado escaleras abajo. Baja. No quiero ofenderte, pero creía que eso era habitual en la Edad Media y lo sigue siendo. Sucede muy a menudo, suspiró Grigori, sobre todo cuando el precio de la cuestión es de varios miles de millones sobre con quién casarse. Deberías casarte, hagámoslo. Solté. Lida se rió y él también. Grigori se rió de la amargura de su situación y se produjo una. La declinación que la historia no tolera significaba que al evaluar procesos históricos es incorrecto utilizar frases como si Alejandro Magno no hubiera llegado a la India. Lo había hecho, porque la historia siguió su curso. Y el resto de esto no es especulación fundada. Si Lida no hubiera llegado, si Grisa no se hubiera atrevido a hablar, probablemente se sentía demasiado solo. Alguien que le escuchara y le apoyara. Alguien que no tuviera nada que ver con sus asuntos. Alguien que no tuviera nada que ver con sus negocios, alguien alejado de lo que hacían los ricos. Grisa y Samba estaban dispuestos a reírse de lo cómico de la situación. Y casándose por conveniencia en el siglo XX, pero ¿no era gracioso? No era una broma sino una realidad muy real. Cualquier otro Grigori se habría reído, pero solo. No era muy gracioso. Y las ganas de hablar casi le destrozan. Hija de un importante accionista, no era guapa en el sentido de los negocios. Preguntó Lida y Grisa notó su extraña forma de hablar, como si ella misma no era de este tiempo o estúpido que era muy guapa y educada, exhaló mirando por la ventana de la habitación de Isia ahogada. Bien vestida y oliendo bien, entonces lo siento, pero no veo el problema. Dijo cínicamente Lida, recogiendo las sillas de la alfombra y observando que hoy estaba manchado. Como siempre. Riquísima, lo sé.
Y probablemente no te caiga muy bien, pero a mí siempre me ha parecido más fácil que los chicos acepten un matrimonio impuesto que las chicas. No lo decía por decir. Hablaba por experiencia. Dos de los otros dos se casaron a instancias de su padre y mientras la pequeña Lida miraba a sus novias que estaban blancas de emoción Nela. Notaba lo tranquilos que estaban sus hermanos, para ellos solo era un trato que ayudaba a la. No era que los hombres se fueran. En familia ajena a instancias del hombre de otra, no eran ellos los que tenían que desprenderse dolorosamente de su infancia y en la mayoría de los casos no eran ellos los que tenían que ser complacientes y tal vez equivocados, pero Lida con sus 16 años de maximalismo pensaba que era poco masculino que los hombres se quejaran de los matrimonios concertados. Sin embargo, Grisa parecía desconcertado. Aquí está sin Andrei en toda su gloria sin mucho. Se quedó un rato en silencio y luego sacudió la cabeza. Casarse sin deseo tampoco es agradable para nosotros, pero al menos si hay algún honor, yo no soy la persona más persona moral o ética, pero no quiero ofender a mi futura esposa con fiestas y engaños. Mi novia no es una mala. Puede que sea un poco caprichosa e infantil, pero es inteligente, guapa y ¿qué más necesitas? Vas a salir y engañar a Grigori. La miró y esa fue la respuesta más elocuente. Lida no sabía por qué, pero en ese momento le pareció interesante. Grisa vivía en un mundo exactamente opuesto al que ella había escapado. Su padre lo llamaría lascivo y sucio, y tal vez lo fuera, pero a Lida le parecía libre. Más libre que los mundos en los que ella vivía. Y quizá la diferencia radicaba en su situación y su riqueza material, pero en cualquier caso lo cierto era que en ese momento, tanto Gregory como el mundo en el que existía fuera de esta habitación parecían llevar a Saman y a la intriga. Puede parecer una tontería, pero en realidad todavía no estoy casado, quiero vivir sin todas estas. Grisa la miró desafiante. Lida quería contestarle. Pero no se dio cuenta de que y se limitó a encogerse de hombros con indiferencia. No debería haberle importado el polaco y su sufrimiento. ¿Qué clase de ti? Y quizá pensó erróneamente que incluso un interlocutor como ella era mejor que ningún interlocutor cuando se ve a dar otro paseo, dijo Lida, y cuando Grigori intentó interrumpirla. Sacudió la cabeza, un par de sus dorados mechones de pelo le cayeron en la cara y ella los apartó de un soplido. Le pareció tan fácil hablar con Grigori como si se conocieran desde hacía mucho tiempo. Quiero decir, no renuncies a la boda ni nada de eso. Pero pídele que la contenga un poco y que se tome un descanso. Un descanso decente. Lida se encogió de hombros torpemente. Tienes la imagen familiar y todo eso. Imagen familiar y todo eso. Sí, Grigori estuvo de acuerdo, y entonces sus ojos de repente brillaron con una luz extraña. ¿Te gustaría irte conmigo? Era 4 años mayor que ella. 4 años mayor que ella. Lida tenía 16, pero comprendió bien lo que Grigori le ofrecía. Al principio, la oferta la enfureció y se apresuró a decirle al polaco que ella no era una chica para divertirse. Que ella no era una chica para divertirse y que él podía irse lo más lejos posible con semejantes ofertas. Su padre probablemente la perdonaría por tal discurso y la aceptaría de nuevo en la familia. Ha dicho a menudo que son intrínsecamente lascivos y que las chicas deben protegerse de ellos. Y ser firmes, pero Grisa probablemente era un lascivo en parte, pero Lida de repente descubrió que no era un mal hombre. Un poco mimado, un poco arrogante, pero es bastante suave, inteligente, educado. Lida se dio cuenta rápidamente. ¿Por qué se sentía tan atraído por ella? A su madre le gustaba decir que su hija era una buena lectora. Y la familia estaba incluso dispuesta a hacer algunas concesiones y dejarla convertirse en psicóloga mejor que en consejera familiar para mantener unida a la familia. Es tan noble, pero Lida eligió el camino que eligió y las cosas sucedieron como sucedieron, pero esa habilidad o dono, o lo que haya sido, la ayudó mucho con Grisa. Vio perfectamente que él solo se aferraba a ella porque Lida lo escuchaba, no lo juzgaba, le daba consejos, y el sentimiento de Grisa no era de soledad. La sensación de Grisa no era de soledad, sino de unidad entre él y ella. Era educado, elegante, no se entrometía, no había insinuaciones sucias. Chistes verdes y momentos incómodos, simplemente lanzando palabras. Grisa comenzó a merodear a su alrededor cada vez más, deliberadamente no tenía prisa por salir de la sala de conferencias y en la pequeña habitación trasera. Empezaron a aparecer flores de chocolate, pequeños regalos no demasiado caros y los regalos a gritos podían poner tensa y recelosa a Lida, pero los pequeños y elegantes eran pulcros y precisos en sus
Algunos de sus regalos eran graciosos por lo útiles que resultaban. Una vajilla preciosa, Vales regalo para una tienda de novedades barata. Se enteró de que estudiaba para guionista y le regaló unos libros muy útiles e interesantes. Libros muy útiles e interesantes y Lida. Bueno, sí, se dio, quería sentirse como una princesa cortejada por un príncipe, la vida en la ciudad le había soltado un poco los grilletes. Y estaba más cómoda consigo misma y con algunas de sus cuestionables decisiones. Puede que se precipitara en una relación más íntima con Grisa, pero de repente, lo deseaba tanto que le gustaba. Pero para su mayor alivio no sé. Realmente se enamoró del Grisa, no le había prometido nada y los dos se dieron cuenta de lo que pasaba. Y por qué estaban juntos y no esperaban nada más que una agradable conversación. Un poco talica comprensión fácil, simpatía similar a la amistad agradable, tierna, sensual, primera experiencia de Lida ella. No se arrepentía de nada y se alegraba de estar cerca de tan buenos padres. Todo esto se construyó de la nada, le dijo Grigori en una de sus veladas juntos. Padres, todo esto se construyó desde cero, le dijo Grigori en una de sus veladas juntos. Una de sus veladas juntos con sudor y sangre, casi literalmente, no tenían en su infancia más que sueños y planes que acaban de hacerse realidad. Somos un bufete bastante joven. No somos tan sólidos como a todo el mundo le gustaría y su matrimonio con la hija de un gran socio da apoyo, Lida, adivinó Grigori. Asintió Isakova encogiéndose de hombros, eres un buen hijo. Además, lo necesitas. El dinero también es importante, créeme, alguien que casi no tiene. Tienes razón, asintió. El dinero es importante, pero lo que cuenta es el esfuerzo. Saben que lo haré bien. Cierto, por eso hacen la vista gorda ante algunos de mis deslices y... Lida no sabía si la relación a corto plazo con ella era una metedura de pata o seriedad, decidió no especificar el significado de su pequeña. La aventura tenía que terminar y Grisa, como si sintiera algún tipo de culpa ante ella, no esperó nada y no pidió un regalo de despedida en su cumpleaños, regalo de despedida de dinero para la matrícula. La cantidad que había puesto inmediatamente en depósito a interés y exhaló por supuesto la palabra inmediatamente exagerada. Trató de negarse, no terminé resentida, diciendo ella cuando Grisa siguió empujándole insistentemente un sobre de felicitación. No aguanto tanto, no me compres, no necesito nada, Dios y prima, aquí está. Exhaló. Grisa le dio un codazo para hacer un regalo de cumpleaños 17 que esperaba que ella vacilaría y rechazaría, tan seguro de sí mismo e inflexible en algunos aspectos. En algunos aspectos intransigente y trabajadora, ella representaba terrible conjunto de cualidades morales, no en todas, pero sí en algunas de sus. Las convicciones de Lidia Isakova eran sólidas como una roca. No intento comprarte, no intento comprarte. Estoy haciendo un regalo a un amigo. Suspiró pesadamente. A pesar de que hablar con Lida había sido fácil y sencillo, ahora solo se perdía en los cortos 4 meses que llevaban juntos. Los cortos 4 meses de su comunicación e intimidad, Isakova parecía haber abierto una nueva faceta de él, una nueva parte de él. Una nueva faceta de él, una nueva parte de su alma y corazón, no muy grande pero muy importante, y Grisa sintió como si pudiera respirar mejor. Acabas de ayudar mucho. Sé que no soy el hombre que te mereces. Ni siquiera estoy cerca de ser nada en absoluto, pero me he pasado tan bien contigo en esta pequeña aventura nuestra, que me has hecho sentir mejor con la situación. Es más fácil respirar, ¿sabes? Y en ese momento el veinteañero Gregory, polaco de 20 años, se sonrojó un poco torpemente, pero Lida no se rió de su vergüenza y él, agradecido notándolo para sí, continuó, y creo que al menos somos amigos o camaradas y quiero hacerte un regalo como amigo, pero para hacerte la vida un poco más fácil, por así decirlo, así como para que. Por favor, acéptalo, le puso con cuidado el sobre en la mano y Lida lo cogió. Grisa sonrió y la besó agradecido en la mejilla. Gracias por todo, Lidochka. Y ahora que han pasado casi 2 meses desde que se despidieron, resultó que el regalo de despedida no era solo dinero de un sobre. Lida estaba embarazada. Dios, qué horror. Solo tiene 17 años y está embarazada. Su padre y su madre habrían tenido un derrame cerebral por tal noticia, y como pudo pasar. Lida era una chica. Grisa fue su primer novio, pero siempre usó protección y se aseguró de que no hubiera repercusiones. Incluso la cuidó durante un tiempo después de que Lida se quedara en Golden, pero ahora rara vez hablaban con Grisa. Rara vez hablaban con Grisa ahora, pero él estaba preocupado con los preparativos de la boda.
Solo se alegraba de que un hombre tan bueno se hubiera relajado en la forma en que sus. No había ninguna incomodidad entre ellos si se cruzaban en los pasillos o si Grisa tenía que terminar algo en el trabajo mientras Lida limpiaba la sala de conferencias. Lida limpiaba la sala de conferencias o si se tropezaban en el pasillo Grisa era invariablemente educado y amable, incluso podía soltar una broma o dos, pero en general. Lida no se arrepentía de nada, pero la relación del pasado seguía siendo un cálido recuerdo. Además, Grisa con su don realmente le hizo la vida más fácil y ella siguió viviendo, también respiró más fácil después de esto. La aventura también la hizo respirar más fácil y ahora es un niño vivo. ¿Qué hacer, qué hacer, qué hacer? ¿Qué hacer ahora? Estas dos preguntas daban vueltas y vueltas en su cabeza y ninguna idea. Mientras Lida contemplaba muda los resultados de las pruebas, su cerebro parecía dejar de existir. La conexión con el servicio se cortó. Lida se sintió invadida alternativamente por un pánico terrible, un miedo viscoso. Miedo húmedo, náuseas de excitación, la gama de emociones era enorme. Lida parecía estar experimentando algo parecido a un ataque de pánico, pero al cabo de un par de minutos estaba casi destrozada por la histeria. Risas como esta, dijo en voz alta Lidia Isakova, contenta de que los vecinos estuvieran todos. Como uno estaban ausentes en ese momento en el pequeño piso. Cantera, cantera, cantera. El pesar de una madre que dio a luz a los 15 años y tú no estás tan lejos en edad. Ella se quedó callada y volvió a sentir un malestar que le agarrotaba. Cada órgano como si estuviera apretando antes de partirse y en general Lida se sentía como si la fueran a trillar las espigas de trigo que su padre había segado y luego atado con una cuerda rígida fuertemente para que no se deshiciera y la. Así es como esta pequeña Gan se sentía consigo misma. Bueno, ¿qué se supone que debo hacer ahora? Murmuró Lida hablando en voz alta. Inesperadamente la calmó y la ayudó a ordenar sus pensamientos y evaluar la situación. Lida se tocó el estómago con la punta de los dedos, el pensamiento de abortar apareció e inmediatamente desapareció y Sakova apretó obstinadamente los labios. No, definitivamente no será un pecado, no es un pecado. Asesinar no es asesinar, pero ella no iba a hacerlo y se dio cuenta en cuanto la prueba mostró dos. Y se dio cuenta en cuanto el test mostró dos rayas. Además, solo tiene 17 años. Lida no es una experta en embarazos. No es una experta, pero no es tonta. Sabía perfectamente que una menor embarazada de 17 años o menos necesita el consentimiento de sus padres o tutores. Necesita el consentimiento de sus padres o tutores para interrumpir dicho embarazo. Se le torcerían los brazos y las piernas y la devolverían al pueblo. Y allí se cuelga al cuello de sus padres el vergonzoso estigma de ser un padre con dificultades para no casarse. Casarse con alguien, o peor, casar a mi hija para tener un hijo. Ser asignado a un joven aboltus local, un alcohólico en potencia. Una perspectiva sombría y horrible, pero Lida no iba a abortar de todos modos. Razones, ella simplemente no iba a hacerlo. Y eso es todo una vez que la cuestión fue resuelta y. En su mente, Lida se relajó, tiró el test a la papelera, se lavó la cara. Fue a la cocina a prepararse una taza de té y así que estaba embarazada y dejaba a el bebé. Su siguiente paso sería, obviamente, ir al hospital. Podría no haber embarazo después de todo, siguió pensando en voz alta. Suele pasar, pero qué buena lección sería para mí. Sería una lección para mí si Lidia Isakova. Una lección sería una realmente. Y se apresuró a pedir cita, pero sus pensamientos seguían dándole vueltas en la cabeza. Digamos que no está embarazada, entonces solo se atreverá a burlarse de esta ridícula situación que casi la hace morir desmayada. Pesadilla personal, eso es todo. ¿Y si está embarazada, qué hacer? Si decírselo a Gregory o no, si lo necesita o si solo le arruinará la vida. ¿Qué debería hacer en una situación así? Detenerla. No va a mejorar con ello. Lidia Isakova. Eso es todo. La lección no funcionó o sí, pero no demasiado bien. Una mujer con bata blanca miró a Lidia con una mirada pesada, ininteligible. Con una mirada indescifrable dijo que estaba embarazada de 4 semanas y de repente. Riñón no sintió nada de esta nueva noticia. Ni siquiera intentó convencerse de que no estaba embarazada. De alguna manera se había acostumbrado a la idea y ahora era bastante fácil aceptarla. Pero aceptarlo no significaba pensar qué hacer. Lida se tomó una semana libre en el trabajo. Lida se tomó una semana libre para pensárselo, y sus jefes estaban dispuestos a ayudar a la chica, habitualmente muy trabajadora. Fue tiempo suficiente para resolver algunas cosas. Que su hija menor de edad estaba embarazada y que Lida no podía hacer nada al respecto. Le explicó que nadie la había violado,
que la relación había sido consentida. Y más o menos lo solucionó. Luego se fue a la universidad. Ya casi estaba allí. Sus compañeras de piso sorprendieron a Lidia. Aunque eran bastante amables y comprensivos, no solían mostrar tanto interés por ella. Soldaron una advertencia y o a distancia o a la académica. Eres un excelente estudiante, no descansarás. Y tú y el bebé necesitáis un descanso y tú necesitas dejar tu trabajo. Siempre llevas cosas pesadas allí. Sí, y yo viviré. ¿De qué voy a vivir? Lidia exhaló cansada, pero tenía que ir a la universidad. Era realmente necesario informar sobre su nueva situación porque podría causarle aún más problemas. Lo solucionaremos, dijo rápidamente una de sus vecinas deslizando los dedos por la pantalla táctil del teléfono. La escuchó y le preguntó si era mutuo o si necesitaba ayuda para ir a la policía. Acababa de cumplir 17 años y el sinvergüenza había cometido un delito. Lida se limitó a sonreír con indulgencia. Desde luego, no era su estilo. Sin más preguntas la ayudaron a hacer un plan de acción mientras tú puedes estudiar, dijo el subdirector del departamento educativo mirándola. Dijo el subdirector de asuntos académicos, tendrás tiempo de pasar esta sesión, al fin y al cabo pronto llegará el verano, y luego ya veremos si puedes. Durante algún tiempo, y cuando llegue el momento de trabajar te pasarás temporalmente a la enseñanza a distancia o pasarás tus tareas como estudiante a distancia y entonces decidiremos. Gracias. Lida pronunció unas sentidas palabras, sintiéndose realmente conmovida en su pequeño colegio. No conocía a mucha gente, trabajaba mucho y estudiaba aún más, y de alguna manera tanta calidez y receptividad le llegaron al corazón. Tocó su corazón, la vicedirectora le dio una palmada en el brazo avergonzada. Vamos, no es nada. Tú nunca fuiste joven. La mujer suspiró. Estudia por ahora. Prepárate para ser madre, no es fácil ser madre, resolveremos los problemas sobre la marcha y a este imbécil deberían cortarle los genitales. Para saber cómo protegerse y se rió amargamente al gusto de Lida, demasiado amargo y demasiado personal en la risa de la vieja, pero ella no preguntó, claro. El problema con la universidad se resolvió también en el trabajo. Le ofrecieron trabajar todo el tiempo que pudiera. Y luego, por motivos de salud, sería el director de uno de los restaurantes. Incluso revisó personalmente todo su equipo y asignó un carro grande para llevar cubos de agua y trapos y pidió al personal que se asegurara de que Lida no levantara cosas pesadas. En el segundo restaurante le ofrecieron un puesto mejor como camarera, pero también allí a veces tenía que levantar bandejas pesadas y Lida se negó. Por ahora puede trabajar así, pero ¿qué pasará después? Veamos, cuando sus padres se enteraron del embarazo de su hija, le cerraron la carta de un portazo, al parecer incluso una simple llamada telefónica. Una llamada que no era digna de ella. Lida miró la carta como si pudiera causarle. Durante muchos minutos no se atrevió a abrirla. En el fondo de su corazón lo que podría decir, por supuesto, después de que ella quedó embarazada. No había vuelta atrás para ella. Y si la había, solo prometía un espinoso matorral. Sin apoyo ni aprobación no esperaba nada, pero cuando abrió la carta se vio inesperadamente. Sorprendida por su contenido, sus padres la condenaron por tener una aventura con un hombre sin casarse. Se había corrompido. Digan lo que digan, el aborto es un asesinato, escribió su padre, es tu cruz. Que llevar con dignidad, un acto que merece más respeto. Nada, su madre le envió una pequeña cantidad de dinero. Lida se dio cuenta del secreto de su padre. Madre tenía su propia pequeña reserva con una pequeña nota para su nieto y Lida de alguna manera se sintió mejor. Algún día incluso se reconciliarían de nuevo cuando ella tuviera un hijo, tendría que acudir a sus parientes y ahora. Al menos sabía qué nombre y patronímico le pondría a su hijo. Esa era la única cuestión que quedaba sin resolver. ¿Qué hacer con el padre del niño? Si decírselo o no, Grisa tiene que saberlo. Ciertamente tiene derecho a saber que va a tener un bebé, pero ¿qué pasa si ella lo empeora? En un par de días él va a tener una boda. Puede que no quiera este matrimonio, todo lo que quiera, puede que no ame a su mujer, pero es su familia y ella está aquí. Por otro lado, tiene derecho a saber que es su bebé y después de mucha tortura, Lida hizo lo que toda chica haría en una situación así, recurrió a otra mujer en su caso. A una vecina, una de las cuatro. Katia, que era la mayor. Cuéntaselo, se encogió de hombros Katia, no conocían los detalles de la historia de Lida solo. En términos generales, Isakova esperaba que eso bastara para conseguir algún consejo. Por supuesto, es poco probable que sea el marido de tu novio,
pero podría ser un buen padre para un niño, le dices. Depende de él. En definitiva, el consejo era lógico o ella decidió que eso es lo que haría. No podía ponerse en contacto con Grisa, no estaba en la oficina en ese momento, ni tampoco sus padres. No podía pedir el número de teléfono del adjunto. No podía pedir el número personal del heredero de la empresa financiera. De una empresa financiera y no era prudente entrar en detalles. La única opción que le quedaba era llegar a la boda. Pero la única solución posible si ella quería hacer lo correcto. Bueno, ella va. Ella sabía dónde sería la boda. Y todo el pueblo probablemente lo sabía desde hacía un par de días. Lida pasó un par de días en ansiosa expectación. Y el día que se preparó para la celebración para no estar. Estudió algunos canales de noticias y trató de vestirse como los reporteros en tales eventos. Si podía pasar por una especie de periodista fracasada en la gran recepción, lo hizo de hecho. Consiguió perderse entre los invitados y vio a Grigori de lejos. Estaba muy guapo con su traje de boda. Sonriendo a los invitados, abrazando a su hermosa novia. La chica era realmente guapa. El vestido era de alta costura, la piel rubia de su rostro era tan delicada y transparente. Desde detrás de largas pestañas oscuras sonreía un par de ojos azul oscuro en algún momento Lida. Amargamente se sintió como una sirenita viendo la boda de un príncipe y una princesa y sosteniendo una afilada daga para clavarla en el corazón del príncipe. Lida se quedó allí preguntándose si podría hacerlo. Podría hacerlo. Una mujer escultural y hermosa con un vestido de terciopelo verde. Lidia la observó mientras salía para tomar un evidente soplo de aire fresco. Había visto al Nossi Eipoyorn un par de veces, pero no habían hablado. Había visto al Nossi Eipoyorn un par de veces, pero no habían hablado. Era poco probable que Alexandra la hubiera reconocido cuando se encontraron, pero Lida decidió de repente que sería más fácil hablar con ella primero. La mujer se quedó mirando a lo lejos, como si buscara algún tipo de... Lida se acercó cortésmente para advertirle de su presencia. Y Alexandra se volvió para mirarla con educado interés. Buenas noches. Alexandra asintió con la cabeza, dirigiéndole una mirada de evaluación. Azul de cachemira, una falda negra hasta la rodilla y botas negras hasta la rodilla. Ya he hecho algunos comentarios a publicaciones especializadas. Y no lo creo. Disculpe, Alexandra Fyodorovna, la interrumpió Lida con suavidad. No soy periodista. No soy periodista. Hace tiempo trabajé para usted limpiando salas de conferencias en la oficina de Grigori. Grigori, pero no creo que ahora sea el momento adecuado. Dijo Alexandra. Pacientemente, pero no había reconocimiento en sus ojos. Lida negó con la cabeza. ¿No es que hace unos meses tuviera una breve aventura con tu hijo? Tu hijo, el pequeño Augin, y ahora estoy esperando un hijo. No, no está. Sensación de nuevo. Alexandra Fyodorovna arrugó la nariz como si le doliera la cabeza. Y lanzó una mirada despectiva a Lida. A diferencia de otras miradas, esta estaba llena de desprecio y desdén. Que la polaca ni siquiera disimuló. Lida se sintió como si la hubieran apuñalado con una hoja afilada. El tono y la expresión del rostro de Alexandra. Rostro de Alexandra la avergonzaron claramente y todas las palabras que había preparado se le escaparon de la memoria. Lida había esperado gritos, escándalos, algo más, pero no esto, ni una especie de... Lida se quedó tan estupefacta que solo pudo pronunciar un ronco lo siento. Muchacha, dijo Alexandra Fyodorovna, y había algo parecido a una sincera simpatía en su voz. Sin embargo, el remilgo de sus ojos no disminuía, era una mezcla aún más humillante. Algo más interesante, aunque no lo sé. ¿Qué podría ser más interesante que un embarazo? Formado en su mente, pero ya estaba lentamente. Rodando en pensamientos innecesarios, sacudió la cabeza y lo intentó de nuevo dándose a sí misma. Casi se escabulló. No sé de qué me está hablando. ¿De verdad sabe cuánta gente como usted nos informa directamente a mí y a mi marido, y más a menudo a Grisa, de que supuestamente está a punto de tener un bebé? Alexandra Fyodorovna exhaló y volvió a quedarse boquiabierta. No era la primera ni la última, y en ese momento. Probablemente ni siquiera la única, y no iba a ofenderse ni a ponerse celosa, no le importaría quedarse con Grisa. Amigos del futuro. Puede que no lo fueran, pero eso fue lo que pasó. Y esa frase en polaco casi se había. Me colé para hablar del embarazo por muchas razones, pero no esperaba escuchar algo tan sorprendente. En la primera aún creíamos. Otras dos estaban embarazadas, pero no de mi hijo. A Grisa le gustan las chicas,
¿Qué se le va a hacer? Alexandra Fyodorovna apretó los labios con tanta fuerza que parecían dos finas cuerdas rosadas, que en un momento volverían a abrirse. Por eso nos casamos con él. No miento. Dijo Lida con calma y firmeza, dándose cuenta en el fondo de que Alexandra Feodorovna no la creía. No la creía, y tenía sus razones. Lida ni siquiera se ofendió. Podrías estar embarazada, asintió Alexandra Fyodorovna recorriendo con la mirada la ropa holgada de la muchacha que sin embargo. Y podrías muy bien estar teniendo una aventura con mi hijo. Sobre todo si trabajabas para nosotros, pero él se casa hoy, dijo con severidad. Con una chica que le beneficiaría a él y a su familia, que fortalecería nuestro aún pequeño imperio, y las chicas pobres como tú se sienten materialmente y tal vez simplemente insultadas por no haber conseguido un chico rico, o lo que sea, y soñando con ascender a costa de mi hijo y de nuestra familia, y todo el mundo contará historias de embarazos. Está claro que te equivocas, dijo Lida, ajustándose el dobladillo de la falda. Alexandra la miró sin. No voy a demostrarte nada. Saber que tendrás un nieto después de todo y se fue en la otra dirección del lugar de la celebración. Cuídate, gritó la muchacha tras ella Alexandra Feodorovna. Sigue con tu vida, estudia, trabaja, no intentes ser un fraude y cuando el jersey azul de la chica. Cuando el jersey azul de la chica desapareció al doblar la esquina, Polska exhaló fuertemente, su corazón de repente se sintió extrañamente apretado y relajado y le dio un ataque. Todavía no necesito un derrame cerebral, pensó con nostalgia mamá. La voz preocupada de Uri Obudin se acercó y sujetó suavemente el codo de su madre. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vamos a sentarnos y a beber un poco de agua. Gracias, hijo mío, dijo con ternura Alexandra Fyodorovna. Dirigiéndose hacia los demás invitados con su hijo en brazos, qué buen hijo tenía, después de todo, y cómo iba a hacerle pasar otra vez por una experiencia tan angustiosa. Pasar por semejante alboroto por culpa de una chica que quería mejorar su situación económica de una manera fácil. De ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Quién estaba contigo?, preguntó Grigori con calma y su corazón de madre notó con tristeza, notó que no había alegría en la mirada del novio. ¿Con quién hablabas? Alexandra Fyodorovna exhaló, con nadie. Lida no sería ella misma si se diera. Curiosa, pero hablar con Alexandra Fyodorovna no hizo más que reforzar su confianza en su propia decisión. Nadie cree en nosotras, pensó Lida, acariciándose el vientre. La conversación le dejó un poco de amargura, pero se le pasó rápido. Tiempo para sentirse triste y apenada de sí misma. Los siguientes meses de su vida estuvieron llenos de grandes y. La casera del piso donde alquilaban una habitación le explicó amablemente que no necesitaba una inquilina con hijos y que sería bueno que Lida se mudara antes de las. La noticia no tardó en asentarse en la mente de Lida y el plan de acción, incluso después del nacimiento de la niña, la conmocionó. El padre de la niña la sorprendió con otra. Te hemos concedido una beca universitaria por primera vez, dijo Katia entregando a Lida un sobre hinchado, y uno de los chicos te ha encontrado un piso, su primo. El tío vive en el extranjero y acepta alquilar a inquilinos decentes solo por el alquiler comunal. Y tú eres una señora decente. Katia se rió, ya hemos pagado la primera vez y luego creo que te las arreglarás sola, pero no te dejaremos. Gracias, pero Katia interrumpió imperiosamente y Lida cerró la boca obedientemente, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas de gratitud. Es una gota en el océano. Algunos dicen que lo que hago es una gota en el océano, pero no se trata de cuánto haces, sino de cuánto amor pones en ello. Incluso la ayuda más modesta. Pero con mucho amor, somos muchos estudiantes. Un par de veces 100 a 200 rublos, un par de veces, vamos a dar un poco. Todos somos seres humanos y como seres humanos debemos ayudar al prójimo. Y ella se rió entre dientes. Y la condescendió con tanto mérito. Tiene gente tan buena en su vida y su vida cotidiana ordinaria, continuó. No sería diferente de lo que era antes de Grisa y antes de la conexión con él, si solo ahora Lida no tuviera que ir a un hospital y asegurarse de no levantar cosas pesadas. Aún pudo sobrevivir en Golden durante un tiempo, pero cuando su situación se hizo más evidente y cuando Alexandra Fyodorovna volvió a verla, la calcularon y la despidieron y le pagaron 3 sueldos sin ni siquiera darle tiempo para trabajar. Lida utilizó ese dinero. Compró algunas cosas para el recién nacido, pero algo viene y algo va, y poco después de su despido Lida fue contratada a trabajar en su propio colegio para ocuparse de documentos, informes, certificados. No es duro, pero no está mal. No es duro, pero no está mal pagado. Y está más cerca del colegio.
Los chicos siguieron ayudándola poco a poco a confeccionar las ya usadas pero bonitas cosas para el bebé: una cuna, un cambiador, una bañera. Durante el primer año de vida del bebé le proporcionaron casi hasta el día en que los médicos predijeron que daría a luz a un niño. Su barriga era tan grande o simplemente parecía tan grande contra su cuerpo delgado, pero Lida pensó que el niño nació pequeño y delgado, para alivio de su madre. No se parecía en casi nada a su padre. Tenía los rasgos paternos. El pelo rubio y dorado de Lida, y quizás solo sus ojos le delataban. Grigori Polaco, demasiado atento y tenaz. Lida llamó al bebé Alexei. Le puso el patronímico de su abuelo y su apellido. Así que en la vida de Lida Isakova apareció un nuevo pequeño. Isakov Alexei Timofey. Durante varios días después de su despido de la empresa, ella no se interesó mucho por la suerte de Golden y el polaco. Por supuesto, algunas noticias no le pasaron por alto. La expansión de la empresa es un éxito. La unión, la bella esposa, el marido apareciendo en algún evento sin su joven esposa. Todas estas noticias pasaban por la línea y Lida solo tuvo tiempo de pensar en silencio: espero que esté bien y pueda llegar a ser feliz. Ni añoranza de amor ni amargura de resentimiento ella sentía, tal vez solo una ligera tristeza. Ella quería ser amiga de Grisa, pero sucedió como sucedió y Lida no se arrepintió. Liosa tuvo ictericia al nacer, por lo que su alta se retrasó. Los amigos de Lida y solo algunos compañeros la habían visitado antes, así que no esperaba a nadie para el alta. Katia y su novio llegaron por la mañana temprano, la felicitaron de nuevo y se llevaron algunas de sus. Alida tuvo que esperar hasta la hora de comer para ir a casa a Liosenka misma en un enorme pañal, mirando al mundo con sus ojos grises, y Lida le sonrió con cariño. Ahí está el bebé. Arrullando algo según Sarka sin abrir los ojos, Lida lo arropó con cuidado, para evitar que el sol cegara al bebé, y no pudo resistirse. Admirar a su hijo una vez más. Ella no entendía mucho de bebés, pero por alguna razón los llamaban. Pero por alguna razón todos lo llamaban hermoso, y Lidia, como buena madre, dispuesta a tomárselo a fe, un bebé realmente hermoso, cuando salió con el adorable paquetito. Varios coches se detuvieron a las puertas de la maternidad. Que se trataba de la esposa o de algún familiar de alguna persona importante, y caminó tranquilamente hasta el borde de la escalera, sin querer molestarla. No quería estorbar, pero entonces se abrió la puerta del primer coche y salió una mujer. Lida no la reconoció al principio. No la reconocía al principio. Lida. Hola. Te reconocí al momento, la saludó con la cabeza. Alexandra Fyodorovna le sonrió. Lida no podía juzgar cuán sincera era. Se quedó paralizada al pie de la escalera mirando a Alexandra Polaka desde el otro lado del coche. Un hombre salió del coche y después de un par de años. Un hombre salió del otro lado del coche y después de un par de momentos Lida reconoció a Nikolai Alexandrovich. Lida la saludó con la cabeza. Nikolai, al igual que su esposa, llevaba en la mano un ramo de brillantes rosas rojas. Lida estaba tan aturdida por lo que estaba ocurriendo que se detuvo como un tropezón. Nuestra enhorabuena, asintió Nikolai, poniendo cuidadosamente el ramo en las manos de Lida. La joven madre cogió el ramo, mientras que, sosteniendo al bebé, Nikolai aprovechó la oportunidad e inclinó ligeramente la cabeza hacia el bebé, tratando cortésmente de mirarle a la cara. Para mirarle a la cara, y Lida giró automáticamente a su hijo, permitiéndole mirarle. Liosenka chupaba un gracioso chupete etiquetado como alegría de mamá y miraba a Nikolai Alexandrovich con sus ojos serios. Nikolai Alexandrovich con sus ojos serios, con los ojos de su hijo. Felicidades. Felicidades de nuevo, dijo Nikolai solemnemente. Espero que el niño esté sano. Y sí. Gracias. Respondió por fin Lida, logrando sobreponerse a su sorpresa. Liosenka. Sonrió tensa Alexei. Alexei significa defensor en griego antiguo. Significa protector. Miró a su cónyuge por alguna razón. No es un mal nombre. Polaco Alexei Grigorievich. Y entonces Lida se dio cuenta de repente de por qué habían venido aquí. Ella no sabía qué había pasado en su familia, porque estaban aquí porque querían a su hijo, y en su alma sintió verdadera rabia. Aceptó su decisión, su rechazo, e iba a vivir sin ellos. A vivir sin ellos, y ellos vinieron e intentaron meterse a la fuerza en su. No solo para colarse sin preguntar, sino para estar en un lugar en el que no estaban en absoluto. Los polacos sentían algo ajeno y hostil aquí. Lida se recompuso. De repente le pareció mucho mayor. No, dijo tranquila pero imperiosa y firmemente. Alexandra Feodorovna ya la conocía. Sus labios se apretaron. El rostro de Nikolai Alexandrovich se volvió frío como el de Lida.
Preparado para una pelea. Se llama Isakov Alexei Timofeyevich, tiene mi apellido y el de mi padre. El patronímico de mi padre, Lidia, dijo Nikolai. Este muchacho es nuestro nieto. No estabas tan seguro de eso hace 8 meses, pero ahora está seguro. Nikolai Alexandrovich sonrió finamente y un parecido espantoso apareció entre él y su esposa. Ella se sentía cada vez más incómoda. Gracias al dinero se puede estar seguro de muchas cosas. Estoy segura, dijo Isakova fríamente. La polaca hizo como si no hubiera dicho nada. No te hemos perdido de vista en los últimos meses. Al principio no te creímos, pero no nos culpes. Hay tanta gente que sueña con ascender a costa de tu hijo y tu familia, y todos cuentan historias de embarazos. Claro que me acuerdo. Lida la cortó con dureza. ¿Por qué me crees ahora? Los polacos guardaron silencio durante varios minutos mirando al niño. El rostro de Alexandra palideció. El rostro de Nikolai se volvió aún más cruel y distante que antes. Lidia abrazó al bebé con más fuerza, sintiendo un pánico completamente desconocido y racional. Liósa lo más fuerte que pudiera y huir lo más lejos posible de aquella gente que las miraban así. Que nunca había pensado si no había al menos algún instinto maternal en el sentido más verdadero de la palabra, pero ahora lo sentía como si alguna antorcha brillante se hubiera encendido en su interior. Nada más que el comportamiento o la acción de una madre hacia su hijo con el propósito con el fin de proteger y criar. Grisa finalmente dijo duro. Nikolai, casi inmediatamente después de la luna de miel, tuvo un accidente. Su esposa Nikolai tenía una expresión peculiar en la cara cuando dijo la palabra, como si hubiera visto e incluso comido algo repugnante. Grisa no llevaba puesto el cinturón de seguridad y salió volando por el parabrisas. Oh, no. Lida se quedó atónita y su corazón se estrujó por una aguda ansiedad y susto. Tales sucesos son chocantes cuando solo los lees o escuchas hablar de ellos. Pero cuando le ocurre a alguien que conoces, sobre todo a alguien que conoces tan bien. También al padre de su hijo, que se cayó y chilló, asustado por el fuerte. Lida se puso inmediatamente a mecerlo y Aliosa se calmó y besó a su hijo. En la mejilla. ¿Dios está vivo?, preguntó emocionada, tratando de no levantar la voz. Vivo, dijo Nikolai brevemente, y en esa sola palabra todos los miedos y angustias, preocupaciones y fuerzas invertidas en mantener vivo a Grigori. Vivo, ni siquiera sano, sino simplemente vivo. Lida no se sorprendería si pareciera que habían sacado a su único hijo casi de la muerte, pero está paralizado de cintura para abajo. Quizás su hijo camine algún día, pero no tendrá hijos, se dio cuenta Lida. Su voz se entrecortó cuando la imagen completa se unió en su cabeza y comprendió por qué habían venido. Así es, asintió Nikolai. Y fue su mujer la que se marchó enseguida. Polsky no pudo evitarlo. E inmediatamente tosió. Lo siento, no pretendía insultar a mi excuñada. Más tranquilo, pero ya te habrás dado cuenta de a dónde íbamos. Dijo Alexandra Fyodorovna entre dientes. Vamos tras el chico. Tras nuestro nieto. Lida se estremeció. De rabia le parecía que iba a gritarles o a arañarles silenciosamente la garganta. En sus gargantas. No entendía por qué tal sugerencia la enfurecía tanto. Se dio cuenta de lo que querían hablar con ella, pero seguía estupefacta y enfadada. ¿De aquí crees que Nikolai interrumpió a Lida con un imperioso gesto de la mano? Eres joven, estudias, trabajas, tienes toda la vida por delante, cientos de oportunidades y un niño ahora. El hombre negó con la cabeza. Eres bueno para lo que has decidido hacer. Llevemos al nieto con nosotros. Lida apretó a Alexei contra ella. Alexei tiró un poco de la manta que le cubría la cara. El bebé ya estaba dormido y Lida, incluso por un segundo, le envidió lo agradable y fácil que era escaparse al mundo de los sueños, dormirse, esconderse bajo la manta de las complicadas y aterradoras sugerencias de esta gente. Lida no tuvo que tomar una decisión, ya estaba tomada desde el mismo momento. El momento en que supo lo de su bebé. Ninguna duda sobre qué decisión tomaría, tal vez ya la había tomado y solo estaba esperando que ella lo anunciara. Lida abrió los labios emocionada y les dio la respuesta. No, Lidia. Alexandra Fyodorovna comenzó severamente, pero Lidia no la escuchó. No te lo daré. Liosa es mi hijo, yo lo di a luz y no lo haré. No dejaré que me lo quites, piénsalo bien, dijo Nikolai con calma. Cubriendo los hombros de Supra con su brazo, sonrojándose de irritación. Ella aparentemente no quería venir a recibir un nieto de una chica oscura. Tener toda esta charla para que ella viniera aquí. Hablar de llevarse al niño era resumir la tragedia que le había ocurrido a su hijo. Reconocer que la vida de su hijo estaba rota y nunca podría volver a ser completa.
que su vida estaba rota y que nunca podría volver a estar completa. Que concibió accidentalmente con una estudiante universitaria de 17 años que trabajaba en la empresa de sus padres. Estudiante universitaria que trabajaba en la empresa de sus padres como limpiadora y cada detalle de esta ecuación solo le causaba como madre una repulsión monstruosa si fuera otra. Niño otro tiempo Alexandra Feodorovna hubiera sido la mejor y más feliz abuela del mundo, pero el WS. Eso es lo que pasó y eso es lo que lo hace tan duro. Le daremos al niño el versus necesario mientras tanto, Nikolai continuó, y no te abandonaremos, no lo haremos. No te quitaremos a Alexei en absoluto todo lo que necesitamos, todos los derechos del niño dan su futuro y ambos viviréis bien, lo educaremos como un digno heredero de nuestro negocio, igual que criamos a Grisa. Lidia dijo fríamente, ni siquiera sabía que podría criarlo así, un miserable niño sin amor que se define solo por lo útil que es a la familia y a su imperio. Criarlo. Un hombre solitario que corre de chica en chica para sentir un poco de amor. Cállate, Siseo. Alexandra Fyodorovna, no sabes nada de nosotros. Dame al niño. Estaba dispuesta a abalanzarse sobre Lida y arrebatarle a Aliosa de los brazos. Aliosa de los brazos, la muchacha abrazó a su hijo con fuerza y retrocedió un paso. Ven aquí y gritaré y diré que intentas robarme a mi hijo. Señora, seamos sensatas, dijo Nikolai con calma e imperiosamente miró a Lida con sus fríos ojos vidriosos. Cría a tu hijo tú misma si quieres, pero no rechaces nuestra ayuda. No rechaces nuestra ayuda, es nuestro nieto, te visitaremos. Resultó que Nikolai cumplió su palabra. Visitaban a menudo a su nieto Grigori, también venía. La visión de este apuesto joven en silla de ruedas era dolorosa para el corazón de Lida, pero no podía hacer nada para ayudarle. El accidente había afectado a Grigori, que se había hecho mayor, más tranquilo. Visitaba a Lida solo, sin sus padres, acompañado de un hombre corpulento que ahora era su. Lida se enteró más tarde de que ese hombre enorme y ancho de hombros era en realidad un hombre agradable y educado. Era en realidad un hombre bastante agradable y educado cuando Lida entregó a Asa en brazos de su padre, una solitaria lágrima rodó por su rostro. Así que así era él. Murmuró, es mi hijo ahora. La propia Lida lloraba. El ayudante de Grisa estaba en la cocina para no avergonzarlos y se sentaron y solo lloraba el pequeño Alexei, que miraba a los adultos con sus todavía ligeramente ojos verdosos todavía algo turbios como los de su padre, de alguna manera u otra, pero con la presencia de mujeres polacas, pero Grigori siempre estaba encantado de atenderlas. Pero Grigori siempre estaba contento de cuidar de su hijo, acudía a ayudar a la primera petición y en general tenían una buena relación. Las relaciones entre ellos no tuvieron las dificultades del primer amor infeliz y Grisa fue incluso comprensivo con la firme negativa de ella a incluirlo en el certificado de nacimiento. Al parecer, él comprendía tan bien como ella de lo que eran capaces sus padres. Unos años más tarde, ella fue a la universidad. Por supuesto, ahora tenía más incentivos, tenía un hijo y valía la pena esforzarse cada vez más por él. Así que cuando en su último año le ofrecieron un trabajo en una pequeña editorial de guiones, aprovechó la oportunidad. Los polacos la ayudaban de vez en cuando. Les llevaban regalos a ella y a su nieto. Ya no se hablaba de llevarse al niño, así que Lida les dejaba comunicarse con los parientes de Liosa. Al fin y al cabo, nunca cogió nada para ella cuando Liosa fue al parvulario a los 2 años. Cuando Liosa fue a la guardería, su madre acababa de terminar sus estudios universitarios. Lida y Liosa tienen una nueva vida adulta, se rió Grigori cuando trajo una nueva bolsa de cosas para su hijo. La madre al trabajo, el hijo a la guardería, muy gracioso. Murmuró Lida, que se miraba al espejo y trataba de averiguar si la nueva falda le sentaba bien o no. A Liosa también se miraba meticulosa. Y se miraba seriamente. El mono vaquero Grisa apenas podía contenerse. Riendo, y cómo es que finalmente le preguntó, todos sus hombres tarareaban Grisa escupir, bueno, lo que yo era una mala experiencia. Ahora usted tiene un lema sin nombres, torpemente preguntó Udinka, con dolor lo miró en él. Grigori la miraba con una extraña curiosidad y ansiedad. Lida sonrió suavemente, relájate, no se trata de ti, no se trata de ti. No se trata de ti, Lida exhaló, pero después de semejante aventura, no quiero una relación en absoluto. No quiero una relación en absoluto. Quiero mucho a Liosa. Es el mayor sentido de mi vida, pero una vez más. Pero ya no quieres quemarte, Grisa asintió comprensivo, no te preocupes, Lit. Eres una chica guapa, lista y simpática, seguro que conoces a alguien que merezca la pena.
Pero qué bien nos lo pasamos, sonrió Grigori y saludó con la cabeza a Liosa, que ya había cogido el teléfono de su madre. El nuevo trabajo de Lida era ayudante de dirección y guionista. Como ayudante de dirección y guionista, su trabajo estaba siendo reconocido y estaba ascendiendo en su carrera con bastante rapidez. Isakova ni siquiera pensaba que acabaría así. No esperaba ser madre joven, solo pensaba en sus estudios y su trabajo, y así fue. No se arrepentía de su relación con Grisa ni del hecho de que el bebé hubiera nacido. Sí, su vida había dado un giro increíble, pero era mejor así. La persona más importante de su vida, su hijo Liosenka, que ya tenía 3 años. Tenía al padre de su hijo, a su buen y comprensivo amigo Grigori, su trabajo favorito que le proporcionaba un buen sueldo. ¿Qué más podía esperar de la vida? «Qué guay», le dijo una vez Liosa cuando lo llevó a la guardería. Lida rió suavemente y se sentó para besar a su hijo en la mejilla. Sí. Asintió con seriedad y la gorra casi se le voló de la cabeza. Estábamos hablando con los niños de la guardería sobre nuestros padres. ¿Dónde trabajan? Y les dije que eres guionista. Lida le corrigió cariñosamente. Y a los niños les pareció muy interesante y Liosa incluso saltó. Yo dije que me inventas historias nuevas cada vez. Me alegro de que estés orgullosa de mí. En serio, dijo Lida a ellos. Cruzaron la carretera y sana por la manga. Lida se sentó y puso sus brazos alrededor de su cuello. Estoy tan orgulloso de ti, mami. Orgulloso de ti, mami, dijo aunque no entendía del todo el significado de la palabra orgulloso. Y te quería mucho yo. Yo también te quiero, hijo, ¿y cómo podría ser más feliz? Y de lo que hablaba Grisa, a Lida no le preocupaba en absoluto. Si tendría novio o no, si tendría una relación o no, no importaba. Los chicos se interesaban por ella y trataban de conocerla, pero Lida se negaba de vez en cuando y se convirtió en una broma divertida para Grisa, pero él mismo intentaba no bromear demasiado con ello y al final se comportaba igual que Lida: trabajo, hijo, casa y no. Lida pensó que seguiría así durante mucho tiempo, pero, como suele ocurrir, el destino tenía otros planes. Le voy a enviar a un pequeño viaje de negocios. Su jefe le dijo que estudiara un par de masterclass, diferentes técnicas de nuevo nivel, y luego habrá una especie de festival con invitados extranjeros. Grisa y su familia estaban más que felices de quedarse con Liosa por un par de días y Lida lo dejó. Grisa prometió enviar informes en video y grabar mensajes. Liosa prometió ser el chico más obediente del mundo y Lida se marchó. Se marchó. La formación y las clases magistrales fueron realmente un refuerzo de conocimientos y Lida escribió unos pequeños guiones. Y se los envió a su jefe y él eligió un par de opciones para futuros trabajos. Luego le deseó a Lida unas buenas vacaciones en el festival, donde Lida se unió inmediatamente a un grupo de jóvenes guionistas que trabajaban en el extranjero e igualmente jóvenes extranjeros. Lida mencionó que tenía un hijo con uno de los hombres de él. Pero le preguntó cuando ella y Lida habían salido de la habitación. Y Lida observó al niño chapoteando en el baño de burbujas. Sí, chico. Siento no haberme presentado, dijo el hombre inmediatamente y le tendió la mano. Me llamo Diego Gon, sonrió Lida, le devolvió el apretón de manos y Sakova por primera vez. Por primera vez. Era un hombre alto, muy delgado y de piernas largas. Lida podría decir que era guapo, tenía manos suaves, ojos tranquilos y una cara larga y pálida, su piel color ámbar. El color era impecable, su pelo negro tieso estaba cortado corto. ¿De dónde eres? Inglaterra, respondió Jen con presteza. Mis antepasados eran inmigrantes, pero he vuelto a mi tierra natal, aprendí ruso y ahora he vuelto para sumergirme en el idioma. Estoy enamorado de vuestro idioma, lo que pasa es que no tenéis mucho acento. Lida comentó que llevas casi 3 años viviendo en un entorno lingüístico, pero quiero volver a mi país natal para vivir allí de nuevo durante un tiempo, suspiró Diez y, como se suele decir, es bueno estar lejos pero en casa. Pasaron juntos los 2 días restantes del festival en compañía del otro. Asistieron a algunos eventos más e incluso simplemente salieron a pasear con Diez, lo cual fue sorprendentemente fácil y agradable. No se sentía cohibida por una extraña frialdad que parecía congelar cada célula de su cuerpo cuando estaba cerca de un hombre que la acompañaba. Era fácil respirar con él, parecía educado y natural. Lida se sorprendió a sí misma pensando que la última persona con la que lo había pasado tan bien, Grigori, había sido tan fácil para ella, y al mismo tiempo se amargó al descubrir que no había mucho en su círculo de socialización excepto Grisa y viejos amigos que en su mayoría eran chicas. Y con Lie era diferente, casi le dolía dejarlo.
Escucha, ¿podría ella? Una pregunta grosera que hizo Jen cuando él y Lida se encontraron para desayunar en el hotel donde se alojaban los participantes del foro y del festival. ¿Festival? Puede preguntarla, y luego depende de lo grosera que sea con el padre. ¿Cuál es la relación? Preguntó Yi y Lidia se sorprendió al ver que estaba avergonzado. Avergonzada, se preguntó si él la había invitado a salir. Habían pasado mucho tiempo juntos, incluso le había hecho regalos. Incluso le había hecho regalos y podría llamarse flirteo y las citas simplemente no. Inclusivas y muy educadas, pero en otros aspectos Yen no ocultaba su casi obvio interés por ella. Bueno, somos amigos, no importa cómo. Es una larga historia al estilo de las series de televisión. Serie de televisión. Sí, asintió Yen, removiendo su té. Digamos que voy a visitarte. Lida lo miró y realmente pensó detenidamente la respuesta antes de darla. ¿Lo necesitaba o estaba lista para una? Lista para una nueva relación con un hombre en su vida que suya. Vida ya estabilizada volvería a cambiar drásticamente incluso si las cosas no funcionaban entre ella y Diez en el futuro era. Era un movimiento bastante arriesgado. James, no espero nada así. Ella levantó las manos. Pero creía que lo estábamos pasando bien, los dos adultos. ¿Por qué habríamos de negarnos compañía? ¿No te da vergüenza que tenga un bebé? No, claro que no. James sonrió. Si el carácter de Liosa es así, será aún más divertido que pueda visitarte. Dijo Lida sin darse la oportunidad de pensarlo de nuevo, me haría muy feliz. Me alegraría mucho verte y le tendió la mano. Sus nudillos un par de días después de que Lida volviera a casa, y ella efectivamente llegó. Alquiló un pequeño piso en la ciudad y se veían casi todos los días. Gregory y Liosa. Lida se burló de ellos unos días después cuando miraban al hombre potencial en la vida de Lida casi de la misma manera. Pero uno u otro se tuvo que admitir que Jaime era un buen mugido. Debido a la diferencia de edad de los padres de Grigori, pero no estaban. Pero no iban a decirle a Lida lo que pensaban. Tuvieron una relación fluida y romántica, no tan rápida. Como con Grisa, se mudaron juntos y Ye empezó a vivir con ellos. Liosa desconfió al principio. Recelosa de él al principio, pero enseguida se encariñó con el nuevo hombre. Se casaron tranquila y modestamente 6 meses después de conocerse y al cabo de un tiempo. James empezó a hablar de la posibilidad de que se fueran a vivir juntos a Inglaterra. Era fácil trasladarse a un trabajo a distancia y si ella quería podían irse a otro país durante 1 año y medio. Lidia también tenía que conocer a los padres y a la familia de Yi, así como a Liosa, a quien Yi ya llamaba hijo. Y si les gustaba, podrían quedarse allí para siempre. Y si les gustaba, podrían quedarse allí para siempre. Llévate mi última felicidad en la vida. Aubun suspirando pesadamente cuando Lida le contó sus planes. Pero te entiendo, tienes que vivir tu vida y ser feliz. Feliz además, puede que me cueste, pero podré volver. Por supuesto. Lida sonrió abrazando a Grisa por los hombros. Los hombros de Grisa estaban incómodamente apoyados en el lateral de la silla de ruedas. Además, sería interesante para Asa. Exhaló en voz baja. Mucho quiero ser feliz. Grisa mucho, susurró Grigori. Seguro que serás condescendiente, pero Nikolai y Alexandra no. Mostraron la misma comprensión de la situación como su hijo. La noticia de que su único nieto estaba siendo llevado al extranjero y podría ser para siempre casi les había dado un ataque al corazón. No te vas a llevar a nuestro al niño, dijo Alexandra Fyodorovna, encontraremos abogados, no te estás. No os vais a llevar a nuestro niño, no os quiero, pero no creo que lo consigáis. Lida dijo fríamente. Era amargo darse cuenta. Pero su relación no cambió con el tiempo. No podían entenderse ni comprenderse, pero solo un frágil hilo las unía. El niño no es nadie para ti, es mi hijo y puedo llevármelo, al menos sabremos dónde te lo has. Nikolai preguntó a Ute, acariciándole en sueños. Un par de semanas después Annie y Aliosa decidieron irse. Grisa no pudo despedirlos. Así que se despidió de su hijo y de Lida en el piso. Lida prometió estar en contacto. Lida prometió estar en contacto y Aliosa se despidió de su papá con un beso en el aeropuerto. Abrazó a sus abuelos y consoló a su abuela que lloraba mientras su padre hacía lo suyo. Y mamá le esperaba pacientemente atrás. No te preocupes, importante como un adulto, dijo Aliosa. Te escribiré y te llamaré y lo haré. Te escribiré y te llamaré y tú también ven a visitarme. Nikolai Alexandrovich miró a Lidu y lo miró a él. Alexandrovich miró a Lida y ella asintió débilmente. Te diré dónde viviremos.
dijo ella con expresión rendida. Ahora la guiaba el mismo sentimiento que en el primer año de la vida de Aliosa, de que esta era su familia, su gente cercana. Ella no podía impedir que se acercaran a él. Ella no podía impedir su comunicación. Lida de repente gritó suavemente. Alexandra Fyodorovna, perdónanos por todo. Lidia los miró durante unos minutos, luego asintió lentamente y sonrió. Asintió lentamente y sonrió, y su hijo sonrió también y saludó a sus abuelos con su manita, por supuesto. Abuelos con su manita, por supuesto, nadie le quitará a su abuela y a su abuelo y a su mamá y a su papá también. Es un hombre, se ocupará de ello.